Somos Amistad. La razón por la cual titulo este live Perla a los cerdos es porque muchas veces en nuestras vidas hemos llegado a pensar que por dar más a otras personas, a su vez vamos a recibir más a cambio. Muchas veces he caído, incluso yo, en ese error de pensar que si yo le brindo más tiempo de calidad a esta persona, si yo le brindo eh, un favor mayor a esta persona, si yo le dedico un poco más de tiempo, si yo le dedico un poco más de atención, si le dedico un poco más de amor, un poco más de paciencia, un poco más de comprensión, un poco más de apoyo en cualquier tipo de área, eventualmente esa persona eh, comprenderá el sacrificio que yo estoy haciendo por ella y me retribuirá nuevamente, ¿verdad? Todo aquello que yo he hecho por ella, pero realmente no es así. Yo he caído en ese error, he caído en el error de creer que por cuanto más yo me desgaste por alguien, en el buen sentido de la palabra, está bien desgastarte por personas, pero no por cualquier persona. Pero he caído en el error de creer que por cuanto yo más me desgaste por alguien, esa persona también va a ser recíproca para conmigo y desgastarse por mí. He pensado que todo el mundo es como aquel buen amigo que menciona Rey Salomón en Proverbios, que hierro con hierro se afilan. Pero lastimosamente, muchas veces en nuestra vida nos encontramos con personas que no son una ayuda idónea. No necesariamente estoy hablando de una amistad, perdón, de una relación amorosa, puede ser una amistad. Y nos encontramos en un círculo en el cual realmente nos estamos desgastando y estamos desviándonos de nuestro propósito por creer que estamos invirtiendo nuestra fuerza correctamente. Hay una frase que una vez me dijo un pastor, es que muchas veces creemos que sembrar va a producir cosechas, pero no solamente sembrar lo que produce cosechas para tu vida, sino sembrar en una buena tierra. Y muchas veces creemos que sembrando en cualquier persona significa que vamos a recibir una cosecha, pero lastimosamente no es así. De hecho, Jesús tenía muy claro este concepto de que sembrar no significa que podamos hacerlo en cualquier lugar. ¿Cierto? En un momento Jesús menciona que si nosotros llegamos a dar nuestro mensaje a una ciudad y en esa ciudad nos rechazan o hacen burla del mensaje que nosotros estamos compartiendo, no tenemos que pensar que si seguimos predicando y seguimos predicando y seguimos iterando nuevamente hasta que esperamos que esa persona se convenza de nuestro mensaje, no tenemos que hacer eso. Podemos dar media vuelta, sacudir el polvo de nuestras sandalias e irnos de ahí. Porque Jesús es consciente que hay personas que sencillamente no aceptarán nuestros mensajes. Y es normal, porque todo hace parte del plan de Dios. Hay vasos, como está escrito, hay vasos que están hechos para la honra y hay vasos que también están hechos para la deshonra. Y entiendo que nos cueste a veces aceptar eso, porque muchas veces este tipo de personas a las cuales nosotros queremos tratar de convencer de su error o queremos tratar de recibir de ellas lo que nosotros les estamos dando, puede ser doloroso porque sentimos cierto aprecio y cierto afecto hacia esas personas. Y creemos que en algún punto, eventualmente, esas personas se convertirán. O en algún punto esas personas dirán, wow, aprecio todo lo que has hecho por mí, yo quiero también dar eso por ti. Pero la verdad es que no es así. No es así. La frase central por la cual yo empecé este mensaje surgió al darme cuenta que Jesús dio su vida entera por este mundo. Jesús entregó todo de sí por este mundo. Murió por nuestros pecados. Sufrió la vida que nosotros merecíamos sufrir para darnos la vida que Él merecía vivir. Y a pesar de eso, la gente hoy en día lo sigue despreciando. Y es curioso porque las personas hoy en día no solamente niegan a Jesús, sino que muchos otros odian a Jesús, cuando directamente Jesús no ha hecho nada en contra de ellos. Al contrario, todo lo que hizo Jesús aquí en la tierra fue en pro de todos nosotros
que estamos aquí. Fue en pro de nosotros. Sin embargo, hoy en día sigue habiendo personas que desprecian a Jesús cuando realmente lo que hizo fue allanar el camino que anteriormente estaba dividiéndonos a nosotros del Padre. Y porque las personas, a pesar de que hacen cosas buenas para ellas, lo que regresan es desprecio. Bueno, creo que hay una parábola que lo puede escribir de una forma correcta y amena. En cierta ocasión había un sabio que estaba viendo que un escorpión se estaba ahogando en un charco. En ese momento el sabio trató de levantar la escorpión para poder salvarla. Cuando él hizo eso, el instinto del escorpión fue atacarlo e inyectar su veneno. Afortunadamente no era letal. En ese momento, evidentemente por reacción, el sabio deja caer la escorpión y vuelve a empezar a ahogarse. En ese momento el sabio vuelve a ir por la escorpión para tratar de salvarla y el escorpión vuelve a inyectarlo. El sabio nuevamente por reacción vuelve a soltar la escorpión. Hasta que, bueno, el sabio toma una hoja de árbol y agarra la escorpión con la hoja de árbol y la salva. En un momento una persona va pasando y le pregunta al sabio, ¿por qué salvaste a este escorpión si veías que constantemente te hacía daño? Y él dijo, bueno, la verdad es que mi naturaleza es poder ayudar a otros sin esperar que esa persona se convierta, ¿cierto? Sin esperar a recibir algo bueno de la otra parte. Y la naturaleza del escorpión era hacer daño, porque eso es lo que estaba dentro de ella. Por reacción, independientemente de si alguien estaba actuando bien o mal a favor de ella, su reacción era atacar. Y lastimosamente muchas personas hoy en día es lo que tienen dentro de su corazón. Tienen en su corazón el sentimiento de atacar. Y lastimosamente muchas personas viven dentro de ellas con algún tipo de hostilidad hacia cualquier tipo de reacción que tengan a favor o en contra de ellas. Y miren, el concepto de no echar tus perlas a los cerdos no es una invitación a que seas desinteresado con todas las demás personas que no prestan atención a tu mensaje o todas las demás personas que no están interesadas en devolverte lo que tú les das. Porque como te digo, esa no es nuestra naturaleza. Dios no nos mandó a amar únicamente a quienes nos aman. Porque de ser así, entonces, ¿cuál sería nuestra diferencia ante los republicanos? Seríamos igual que el montón. Nosotros tenemos que amar aún a aquellos que no nos aman. Ese es nuestro llamado. Ahora, hay una diferencia entre amar a aquellos que no nos aman y desgastar o echar nuestras perlas para con ellos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que este texto significa es hacer un esfuerzo prolongado en pos de esas personas. Y yo por amor puedo hacer un esfuerzo por ti, porque quiero verte bien, pero una vez rechazado o una vez burlado el mensaje que yo tenía para ti o el esfuerzo que yo hice a favor de ti, por amor también a mí puedo tomar la decisión de irme. Y no, eso no es egoísmo, eso es una actitud sabia, porque la palabra de Dios dice como segundo mandamiento: ama a los demás como te amas a ti mismo. Y cómo puedes amar a otros antes de primero amarte a ti. Es un concepto bastante claro acerca de lo que es la autoestima. Tú no puedes amar a otros antes que a ti mismo. Y esto no es un llamado, repito, a no amar a otros, porque sí debemos amar, pero debemos hacerlo como lo hacemos para con nosotros. No, el orden correcto es primero amar a Dios, después aprender a amarnos a nosotros como Dios nos ama a nosotros, con ese amor y con ese mismo conocimiento poder empezar después a amar a otros. Porque si tú comienzas en un edificio a partir del techo, la obra se va a derrumbar desde el día 1.
todo lleva un espacio. Y si una actividad que estás realizando en pos de otros viola un principio bíblico, es mejor que no la continúes haciendo. Y repito, este versículo para mí primero, cuando lo escuché por primera vez en la iglesia hace muchos años, yo pensé que era un tipo de juicio en contra de aquellos que no pensaban de acuerdo a nosotros, o de aquellos que estaban en contra de nosotros, o de aquellos a los que nosotros le dábamos y no nos devolvían lo mismo. Pero lo cierto es que no, es un juicio. De hecho, si nos ponemos a leer todo el contexto del versículo, el versículo está envuelto previamente de la instrucción de Jesús de no juzgar a otros, sino primero inspeccionarnos a nosotros mismos. Si podemos ver versículos atrás, nos podemos dar cuenta que Jesús está mandando a primero mira la viga que hay en tu propio ojo, en lugar de ir a juzgar la viga que hay, en lugar de ir a juzgar la paja que hay en el ojo de tu hermano. Entonces, nos damos cuenta que realmente el contexto de este versículo, y por eso es muy importante estudiar los contextos, porque luego podemos de pronto sacar el texto de contexto y formar nuestro propio pretexto para tratar de herir a otros que nos han herido a nosotros. Este no es un versículo que ha sido mandado para herir a otros. Este no es un versículo para eso. Este es un versículo para entender de que si no somos bienvenidos en un lugar, tienes que tomar la decisión sabia de retirarte por amor a ti, que es un principio bíblico. Y cuando tú te retires, encárgate muy bien de ser lo suficientemente sabio como para irte sin necesidad de despedirte, porque muchas veces cometemos el error, por falta de madurez, de creer de que si me voy a ir, entonces tengo que hacerme notar. Pero la verdad es que el que de verdad tiene la intención de irse no se hace notar. Muchas veces a lo largo de mi vida me he distanciado de personas de una forma silenciosa, y de otras tantas me he distanciado de una forma algo ruidosa, con la intención de aclarar y hacer énfasis de que me estoy retirando. Si les soy sincero, las veces que yo me dedicaba a hacer voz de que me estaba retirando y de que yo me estaba marchando, pues la verdad, para ser completamente sincero con ustedes, es porque yo quería que la otra persona me dijera, no te vayas. Y seamos sinceros, siempre que nosotros decimos, me voy a ir, es porque queremos que nos digan, no te vayas. Y tenemos que primero luchar con ese sentimiento que hay dentro de nuestros corazones para poder marcharnos de forma silenciosa de lugares en los cuales no somos bienvenidos, en los cuales nuestro mensaje no es apreciado, en los cuales nosotros no somos valorados. Y yo sé que muchos de ustedes pueden llegar a pensar que esto que estoy mencionando de que si no te valoran en un lugar es mejor que te vayas, suena algo humanista, pero no es algo humanista, es un principio bíblico. ¿Cómo puedes amar a otros si primero no te amas a ti? ¿Cómo puedes compartir un mensaje de amor si no eres capaz de dar ese amor para ti mismo, para entender cuánto vales tú como persona? Y eso es muy importante. Y es muy importante también entender cuánto vale el mensaje de salvación que tú le estás compartiendo a otros. Porque si tú puedes permitir estarte en un lugar en el cual se burlan constantemente de tus creencias, en el cual se burlan constantemente de quién tú eres como persona, en el cual constantemente te faltan el respeto, estás admitiendo que tu mensaje y que tú como individuo no vales nada, cuando es totalmente falso. E irte es un sinónimo de valentía, porque tienes el carácter de decir, no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, no es cierto, y tomo la decisión de irme, de retirarme de un lugar, de dar media vuelta como dijo Jesús, y sacudir el polvo de nuestras sandalias y retirarnos e irnos a un lugar donde sí aprecien el mensaje que nosotros estamos compartiendo. Cuando Jesús notaba que uno de sus mensajes no era valorado, Jesús se retiraba y predicaba el mensaje a personas que sí iban a aceptarlo, o que probablemente otras no lo iban a aceptar, pero que sí el mensaje, el propósito de Dios se iba a esparcir a los corazones de las personas nuevas a las cuales se les iba a compartir el mensaje. Ahora, quiero mencionar que esto
de no echar las perlas a los cerdos se ve muchas veces en nuestras amistades. Muchas veces en nuestras amistades creemos que estar con ese amigo con el cual hemos convivido toda nuestra vida es algo loable, que es algo digno de honor, porque hemos estado y convivido con él toda nuestra vida, e irnos ahora mismo sería de pronto, muchas veces nuestra sociedad nos hace creer eso, muchas veces nuestra sociedad nos hace creer que por irnos del grupito de amigos con el que hemos estado toda nuestra vida, ¿verdad? Nos hace ser alguien altivo, alguien orgulloso, porque ya, ahora que eres cristiano, ya no recuerdas tus raíces, olvidaste de dónde vienes. Sí, es cierto, muchas veces las personas te quieren hacer creer eso, pero lo cierto es que eh, los, nosotros como cristianos tenemos que también entender que una, una vela, una luz producida por la vela, cuando es encerrada en un frasco pequeño, puede apagarse. O cuando está en un cuarto sin oxígeno, puede apagarse. Y es importante saber cuándo tenemos que irnos a otra habitación por el bien de que nuestra luz siga brillando, porque podemos llegar a apagarnos. Y Proverbios nos menciona algo muy sabio, es que el que anda con sabios se vuelve más sabio, pero el que anda con necios será quebrantado. Muchas veces se nos olvida este principio bíblico de que está bien alejarte del grupo de amigos con el que tal vez creciste durante muchos años, pero ya has comprendido que estás en una etapa en la cual tienes que seguir adelante, y tal vez estar con ellos no te vaya a permitir seguir adelante, porque lastimosamente nosotros como humanos somos seres sociales y tendemos a imitar lo que las personas que nos rodean hacen. ¿Te has puesto a pensar por qué muchas veces el hijo de cierta familia y el hijo de otra familia, uno se dedica a actividades delictivas y otro se dedica a estudiar? Yo no diría que necesariamente puede ser por obra de magia, sino con qué valores él creció en su entorno. Cuando has tenido la oportunidad de hablar con ese tipo de personas, te puedes dar cuenta la gran diferencia en su desarrollo. Y es que el entorno de uno le impulsaba a creer que una actividad delictiva era lo normal. El entorno del otro le enseñaba que estudiar era lo normal. Y cada quien se dedicó a hacer lo que era normal para ellos. Ahora, lastimosamente, hoy en día muchos cristianos viven diciendo malas palabras, viven saliendo a fiestas, viven yendo a bares y tomando de forma descontrolada porque sus amigos le dicen que es algo normal. Y es que sí, puede ser algo normal en términos de probabilidad, porque es lo que la mayor cantidad de personas hacen en nuestra sociedad actual. El problema es que el día de mañana, cuando Dios se nos presente, no nos va a juzgar por los estándares de los hombres, nos va a juzgar por los estándares de Dios. Y lo que es normal para muchos es simplemente una actividad popular que no tiene ningún peso positivo para lo que con Dios respecta. Y lastimosamente muchos creemos que por seguir la corriente estamos encontrando una vida con propósito, o estamos siguiendo el plan que Dios tiene para nosotros, cuando no es así. Seguir a la multitud, desde ya permíteme decírtelo, no te va a llevar a ningún lugar seguro, a ninguno. No sé si tú has tenido la oportunidad de ver películas de acción, de zombies, de terror. Siempre que sigues a la multitud, termina mal. Tú como espectador, de pronto, de una película eres más capaz de verlo porque sabes el obstáculo que hay al final de ese flujo de personas, y dices, ¿cómo es posible que vayas a hacer ese error? ¿Y cómo es posible que todos vayan como ovejas al matadero? Pero no nos damos cuenta que nosotros como personas, cuando decimos, es normal, todo el mundo lo hace, estamos cometiendo el mismo error.
pero con una consecuencia mucho peor porque es una consecuencia eterna. No nos damos cuenta qué estamos haciendo realmente con nuestra vida. Y por eso es muy sano y muy sabio para con nosotros mismos tomar la decisión de decir, este grupo de amigos no me edifica, este grupo de amigos no me acerca a Dios, por el contrario, me aleja y me hace creer que ciertas actividades que son realmente nocivas para mi salud espiritual, entonces son algo buenas, cuando en realidad no lo son. Entonces, una vez conscientes de esta realidad, es menester de nosotros empezar a alejarnos de esos ambientes que nos están apagando nuestra llama, que nos están alejando de Dios. Es menester de nosotros como cristianos ser conscientes de esa realidad y permitirnos ser libres de ellas. Y no nos hace arrogantes, no nos hace altivos, nos hace sabios. Ahora, también tienes que tener en cuenta que en muchas ocasiones puedes estar echando tu perla a los cerdos en una relación amorosa. Recuerda, la palabra de Dios es muy clara y dice, no os unáis en yugo desigual. Porque qué relación tiene la luz con las tinieblas. Y en muchas ocasiones nosotros pensamos que estar con una persona nos va a permitir convencerla de venir a Cristo y que nosotros no nos vamos a volver o convertir a sus actividades que nuevamente son nocivas para nuestra vida espiritual. Déjame decirte una frase que resume muy bien esto, y es que la enfermedad se transmite mucho más fácil que la cura. Y esto es algo que me costó entender durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo yo me preguntaba, ¿por qué razón es más fácil para mí adoptar actitudes, actividades que me hacen daño, que ellos adopten actitudes o actividades que sean beneficiosas para sus vidas? Piénsalo bien, ¿qué ha sido más difícil para ti adoptar en tu vida? ¿Ir al gimnasio o comer comida chatarra? Te la pongo muy fácil. Evidentemente tú me vas a decir que para ti fue mucho más difícil adaptar a tu vida, empezar a ir al gimnasio, porque es mucho más fácil contagiarte que curarte. Se transfiere mucho más fácil una enfermedad que una cura. Y muchas veces cuando estamos con personas en una relación que nos envolvemos de forma amorosa, creemos que los comportamientos nocivos que esa persona pueda tener en sus vidas van a desaparecer mágicamente cuando nosotros empecemos a convivir con esa persona. Cuando en realidad lo único que va a terminar pasando es que nosotros vamos a perder esas cosas buenas que teníamos y después de un tiempo no las vamos a reconocer. Y se los digo por experiencia, lastimosamente. Pero afortunadamente para ustedes puedo decirles que por experiencia no termina bien. Gracias a Dios que pude liberarme de ese tipo de ataduras y que pude retomar la conciencia correcta de que me estaba perdiendo a mí mismo. Pero yo no quiero que tú también pases por eso. Y es muy importante que seas consciente de esto. No desperdicies, no eches aquellos tesoros que tienes tú dentro de ti a otra persona que muy probablemente no lo va a valorar. Mira, yo recuerdo una historia que me contó un familiar hace unos días de una amiga que él llegó a tener, que la verdad me llenó de mucho dolor. Él me contó que él llegó a tener una amiga en Estados Unidos que tenía una pareja. Ambos eran adictos a las sustancias que, bueno, tú y yo entendíamos que después de cierto tiempo empiezan a afectarnos psicológica y físicamente. Y ellos eran adictos a esas sustancias. En un punto el novio toma la decisión de ser libre y lo consiguió. Pero cuando el novio adopta este nuevo comportamiento sano, empieza a decir a su novia, a su pareja, que era la amiga de mi familiar, seamos libres juntos de esto, salgámonos de esa vida, esto no nos está haciendo bien para nuestras vidas. Y la novia lastimosamente le dijo, tú no tienes la razón, porque mis amigos me están diciendo que lo siga haciendo, porque esto es algo normal, porque ellos también lo siguen haciendo. Y lastimosamente lo que pasó fue que terminaron su relación, ni siquiera él con ella terminó con él, porque le parecía
le parecía nefasto, irónicamente, que su novio le estaba diciendo que dejara de consumir esas sustancias. Y lastimosamente muchas veces nosotros no nos damos cuenta de esto. Antes de nosotros salvar a alguien, vamos a terminar perdiéndonos a nosotros mismos, porque nosotros no somos Jesús. Y Jesús nos dejó un mensaje muy claro. Si en un lugar tu mensaje está siendo rechazado, no te quedes ahí. Da media vuelta. Por algo Jesús nos dijo, insiste hasta el cansancio, hasta que todo el mundo crea lo que tú estás diciendo. No. Lo más sabio es decir, está bien, mi mensaje no es bienvenido en este lugar, voy a tomar la decisión de irme. Y eso es lo mejor que puedes hacer en una relación, en una amistad, en una relación laboral. Es lo mejor que puedes hacer. Y hablando de relaciones laborales, permítame comenzar con este tema, que es el principio del fin de este mensaje. Muchas veces también creemos que por nosotros dar estamos cometiendo una buena acción. Y muchas veces no es así, financieramente hablando. Muchas veces yo solía dar a otras personas porque creía que era lo correcto. Y escúchenme, dar está bien, es bueno ser bondadosos. El problema es que Dios nos mandó a ser generosos, pero no ingenuos con lo que nosotros administramos. Muchas veces nosotros pensamos que dar es una acción correcta, pero tienes que dar con discernimiento. En muchas ocasiones yo he tenido la oportunidad de dar a personas y lastimosamente enterarme que luego con ese dinero realizan actividades que son dañinas para ellos mismos. O que me piden dinero por necesidad cuando en realidad no tenía ninguna necesidad más que ir a y usarlos en actividades eh, recreativas, llamémoslo así. Y lastimosamente me afectaba y yo me preguntaba, ¿cómo puedo yo darme cuenta de este tipo de comportamientos? O sea, ¿cómo puedo yo saber si el dinero que yo le voy a dar a esta persona, ella lo va a usar bien, lo va a administrar bien? Y traté de hablar con el pastor de mi iglesia, porque en una ocasión yo estuve trabajando y en el trabajo en el que yo estaba me solían pedir diversas personas dinero prestado. Entonces yo al comienzo decía que sí y al final también. pero llegué a tener esa charla con mi pastor porque yo le preguntaba, ¿está bien que yo preste dinero? Porque digo, la Biblia dice que si alguien te pide prestado, si un hermano te pide prestado, tú dale. Entonces yo estaba en ese conflicto moral. Y mi pastor me dio una respuesta que para mí fue muy sabia. Él me dijo, mira, hoy en día, lastimosamente, las personas cuando te piden dinero prestado es por una razón que tú muy probablemente desconoces. Cuando tú estás conversando con una persona y le haces una pregunta, el 20% de lo que dice es la verdad. El otro 80% está conformado por lo que piensa y no te dice y por sus expresiones no verbales, es decir, su comportamiento, su gesticulación. Solamente el 20% de lo que dice es realmente cierto. Y hay mucha información que no es posible extraer de esa persona. Entonces, muchas veces hay personas que te dicen, préstame dinero por este motivo. Y tú probablemente vayas a decir, ok, es un buen motivo, voy a hacerlo. Pero de antemano te puedo decir que no siempre es cierto lo que ellos te dicen. Y mi pastor me dijo, Tobías, como tú realmente no puedes saber la razón por la cual esa persona te está pidiendo dinero prestado, lo mejor es que tú le digas, mira, yo no puedo prestarte ese dinero. Si deseas que te pueda prestar un dinero, puede ser algo mucho inferior a lo que tú me estás pidiendo, o puedo ayudarte con esta cantidad, que sería inferior también al dinero que le estaría prestando, que ya de por sí era inferior al monto inicial. ¿Por qué? Porque lastimosamente muchas personas cuando piden dinero prestado es por varias opciones. Y otras tantas que no voy a mencionar. Número uno, puede ser que tengan una mala gestión financiera. Y al momento de tú prestarles, estás contribuyendo a que ellos sigan en esa bola de nieve de una mala administración financiera. Porque ellos en lugar de
lastimosamente muchas veces las personas aprenden así, chocarse contra un muro, van a creer que pueden seguir con sus malas conductas financieras y alguien va a llegar a ayudarlos. Punto número 1. Punto número 2, puede ser que esas personas estén incurriendo en actividades que hagan daño para sí mismos y estén buscando recursos para poder financiarlas. Tú no sabes si esas personas con el dinero que tú vas a darles vayan a ir a una fiesta y vayan a emborracharse con el dinero que tú les prestaste. Y tú pensaste que estabas haciéndole un bien cuando realmente le estás haciendo un daño. Por esa razón, hay muchas veces que nuestros padres pueden decir, no le des comida a perdón, no le des dinero a esa persona que está en la calle, mejor dale comida. Porque muy probablemente el dinero que tú le puedas dar no sea una ayuda, sino sea un daño peor a su vida. Y puede ser en una tercera ocasión que el dinero que tú le estés prestando a esa persona te lo esté pidiendo de una forma no honesta. Es algo que a mí me ha pasado muchas veces también, que me dicen, por favor préstame el dinero y yo te lo devuelvo. Y luego tú vas a estar estresado porque no te lo van a devolver. Y por eso te dicen, presta dinero que estés dispuesto a perder. Si me preguntan a mí, yo no estoy de acuerdo con esa frase, porque si me dicen préstame es porque deberían regresarlo y eso sería lo lógico, ¿verdad? En un mundo donde dos personas racionales están intercambiando intereses. Pero muchas personas te piden prestado sin una intención honesta de devolverte ese dinero. Y solamente te estoy mencionando 3 factores. Pueden haber incluso muchos más. Pero pues no soy experto en psicología conductual, de comportamiento conductual acerca del dinero, así que solamente puedo dar esos 3 iniciales. Y lastimosamente muchas veces nosotros damos nuestras perlas a los cerdos en este tipo de contexto, en el contexto financiero y económico. Y nuevamente voy a repetir la frase que dije al comienzo, Dios nos mandó a ser generosos, pero no nos mandó a ser ingenuos con las finanzas que nosotros repartimos con otras personas. Y por eso también es muy importante que seas consciente de que tus perlas tienes que administrarlas de forma correcta. Voy a ir haciendo una recopilación breve de todo lo que hemos mencionado en este live. Tienes que asesorarte muy bien y asegurarte de que la perla que tú estés repartiendo a tus amigos sea la correcta. Tienes que asegurarte muy bien de que a la persona que tú llamas novio o esposa sea una persona que sea digna de recibir esas perlas que tú puedes darle como persona en una relación. Y punto número 3, tienes que asegurarte de que esa persona que te está pidiendo un apoyo financiero también tenga una razón válida y significativa para que tú puedas apoyarlo financieramente y no sea simplemente una persona que quiera aprovecharse de tu bondad. Ahora, vamos a terminar, ¿verdad?, con este mensaje. Es muy importante que tengas en cuenta lo siguiente. Este mensaje de no echar las patas a los cerdos no significa que tengas que detestar o llamar cerdos a aquellas personas que piensen distinto a ti, que no te devuelvan aquello que tú das a ellos y que no no sepan valorar aquello que tú tienes dentro de ti para con ellos y aquello que tú puedas apoyarlos financieramente. No significa que tú les vayas a llamar cerdos dentro de tu corazón. No te llenes de odio, no lo hagas, porque no es sano. Cerdo simplemente es una metáfora que se utiliza para personas que no valoran aquello que tú puedes dar para ellos. Pero este no es un mensaje para que trates de tener un resentimiento contra esas personas porque las vas a conocer y si te van a atravesar en el camino, muy probablemente. ¿Por qué? Porque de esas personas tú puedes aprender algo. De pronto, esas personas, con todo lo bueno que tú has sido para con ellas, no han aprendido nada de bondad. Pero tú, aún recibiendo poco o nada de esas personas, o incluso daños de esas personas, puedes recibir un aprendizaje muy valioso. Recuerda esta historia, Moisés y el faraón. El faraón tenía un corazón muy cerrado, similar a las personas que hemos estado mencionando a lo largo del live, ¿cierto? Y el faraón, cada vez que recibía a su vista un milagro de parte de Dios a través de Moisés, él no abría su corazón. Dios permitió que el corazón del faraón estuviese cerrado.
Y el faraón siempre decía no a todas las peticiones que Moisés le hacía, independientemente de que Moisés estaba diariamente presentándose ante él, demostrándole el poder que Dios tenía. Aún mostrándole todo lo que Dios podía hacer, el faraón decía no. Y con personas así nos vamos a encontrar. No importa cuántas razones, cuántos factores y cuánto sacrificio podamos hacer nosotros por esas personas, al igual que con Jesús, nos van a rechazar. Al igual que con Moisés, nos van a decir que no. Pero en el caso de Moisés podemos extraer una lección. Podemos aprender que nos pueden servir para demostrar el poder de Dios, para demostrar la magnitud de lo que Dios puede hacer. O nos pueden servir para aprender y crecer en carácter. Por ejemplo, los hermanos de José. Con esa historia nosotros también podemos aprender de que muchas veces, por más de que nosotros tengamos intenciones de honrar a nuestra familia no necesariamente tiene que tener esas mismas intenciones y de hecho nos pueden traicionar. Pero a su vez, ese daño que ellos trataron de hacernos a nosotros podemos transformarlo y usar esas energías para poder emplearlas en el propósito que Dios tiene para nosotros. Incluso vendiéndonos como esclavos, nuestra propia familia, nosotros podemos convertirnos en los gobernantes de una gran nación. Porque Dios mismo estará contigo, respaldándote y apoyándote a cada lugar que vayas. Pero recuerda muy bien, tienes que ir al lugar que Dios te está mandando. Y muchas veces, por querer quedarnos con aquellas personas que no nos valoran, pero que dentro de nosotros tenemos esa convicción de que algún día nos van a valorar, estamos matando los mejores años de nuestras vidas y estamos matando los días que tenemos para cumplir nuestro propósito en el lugar equivocado. Estamos invirtiendo mal nuestro tiempo, recursos y emociones. Tenemos que aprender a salir de esos lugares, tenemos que aprender a irnos de ese tipo de relaciones que nos hacen daño y empezar a emprender en los lugares en los que Dios quiere que estemos.